Buenas noches, apreciado docente y compañeros de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador eh, del programa de doctorado en educación. En el día de hoy les vengo a compartir mi intención investigativa, que está titulada Media Técnica, Emprendimiento y Justicia Social, una mirada sociocrítica a la educación juvenil en Colombia. Mi nombre es Dainer Madera Duarte y pertenezco al grupo 5 de la Corte 19. El planteamiento del problema es que básicamente la media técnica fue pensada para articular la educación con el trabajo y el emprendimiento. Sin embargo, pues la realidad muestra ciertas brechas, como la poca formación docente en temas especializados, que hay recursos insuficientes o no hay recursos destinados para específicamente para desarrollar estos programas de la media técnica y que hay proyectos aislados, ¿no? Aislados que no trabajan de manera conjunta, es decir, que esos lineamientos curriculares a veces no están alineados con lo que realmente quiere el Ministerio de Educación de Colombia. Entonces esto pues cuestiona la capacidad real para transformar las trayectorias juveniles de los estudiantes de la media técnica, ¿cierto? Entonces, como podemos observar en la imagen, básicamente esa brecha entre la parte normativa y la parte práctica, cuando ya ellos llegan al mercado laboral, ¿sí será que estamos generando el impacto que se quiere o que quiere el Ministerio de Educación Nacional? Entonces, tenemos programas que han sido reducidos prácticamente a eventos aislados, como ferias microempresariales, y lógicamente tenemos unas limitaciones, que es la falta de formación docente, la débil articulación con los proyectos educativos institucionales, la política y por supuesto que la carencia de recursos que ya mencioné, ¿no? Sobre todo este impacto negativo se da en las zonas rurales, ¿no? Porque las zonas rurales, pues al estar en zona dispersa, pues digamos que tienen poco acceso a tecnología, las vías de acceso son difíciles o son terrenos que están bastante alejados de la parte urbana, entonces realmente hay un reto ahí que es pasar esa empleabilidad a esa transformación social, ¿no? Entonces, continuemos. Bueno, el enunciado problema es que pues precisamente persisten desconexiones entre las políticas educativas y la práctica escolar, y lo que limita el potencial transformador de la media técnica, sobre todo en contextos rurales y urbanos rurales. Ahora, nuestros interrogantes investigativos para abordar este proyecto de investigación, esta tesis doctoral, es cómo contribuyen los programas de media técnica a la transformación de las realidades juveniles en contextos urbanos y rurales, qué competencias y experiencias desarrollan los estudiantes a través de la media técnica, cómo perciben los estudiantes, egresados, docentes y directivos el aporte de la media técnica al emprendimiento y la justicia social, y qué factores contextuales potencian u obstaculizan el impacto de estos programas en la equidad educativa. En cuanto a los objetivos planteados para esta intención de tesis doctoral, es que debemos comprender desde una perspectiva sociocrítica cómo los programas de la media técnica inciden en trayectorias juveniles, en el emprendimiento, empleabilidad y la justicia social. En cuanto a los objetivos específicos, es construir un marco crítico sobre las competencias y experiencias juveniles, explicar desde las voces de los actores cómo la media técnica transforma trayectorias juveniles y comunitarias, y cómo logramos proponer un lineamiento teórico pedagógico para generar precisamente la equidad e innovación social. Por otra parte, tenemos la justificación. Esta investigación se justifica en 4 niveles. Social, porque responde a los desafíos de empleabilidad juvenil. Teórico, porque busca llenar esos vacíos sobre el papel transformador de la media técnica. Práctico, porque aporta lineamientos útiles para instituciones y políticas. Y personal, porque responde a mi experiencia docente y como administrador de empresas, pues tengo un interés en abordar esta tesis doctoral para saber cómo se está dando el tema del emprendimiento y cómo
vamos a lograr esa transformación social desde la educación media técnica, ¿cierto? Por supuesto que en el aspecto social, pues vamos a impactar porque necesitamos corregir esos altos índices de desempleo juvenil en Colombia. Eh, Desde la media técnica, entonces tenemos como esa promesa de proyectos de vida, entonces queremos que se cumpla, porque a veces esos proyectos de vida no se cumplen los que se plantean en el aula. Entonces hay que fortalecer las oportunidades en las escuelas rurales y en las escuelas urbanas, ¿no? En cuanto a la parte teórica, también tenemos literatura abundante sobre empleabilidad, pero poco sobre justicia social, entonces queremos revisar esa parte. Necesitamos construir más marcos críticos sobre la media técnica como estrategia de equidad. También en la parte práctica, ese aporte al rediseño de políticas educativas y de los proyectos educativos institucionales que rigen todo el tema de la formación integral de los estudiantes en las escuelas. Y cómo eh, vamos a identificar esas competencias que se deben desarrollar y que son prioritarias y cómo las vamos a abordar con estrategias pedagógicas, ¿cierto? En cuanto a la delimitación de esta tesis doctoral, pues la parte espacial es que se va a llevar a cabo en Guamal, Magdalena y en el sur de Bolívar, ¿no? Específicamente en el municipio de Mangue. Se va a tomar como referencia o se van a tomar en este estudio tres instituciones educativas que son la institución educativa Santa Bárbara, que es de un corregimiento de Mangue que se llama Barranca de Yuca, y también vamos a tomar de la parte urbana a la institución educativa Manuel Atencio Ordóñez, que esa sí es casi que meramente urbana. Y también vamos a tomar como referencia la que está ubicada al sur de Magdalena, que es la institución educativa departamental Bienvenido Rodríguez, que está ubicada en Guamal, Magdalena, y que esta sí es de mixta, ¿no? Es urbana y es rural, tiene escuelas rurales. O bueno, tiene unas sedes adscritas que son rurales. Pues en la parte temporal pues, se va a desarrollar este proyecto, lo que demora el doctorado, que está estimado entre 2025 y 2027 en tres fases. Eh, la temática, pues básicamente va a ser media técnica y emprendimiento, la empleabilidad y la justicia social. En cuanto a poblacional, los estudiantes de 10 y 11, egresados recientes, docentes, directivos, padres, en general la comunidad educativa va a participar en esta investigación. En cuanto al marco teórico o la sustentación teórica, tenemos los siguientes antecedentes que pueden observar en pantalla. Tomé como referencia a Rico y Alonso en varios estudios que ha realizado porque considero que están bastante alineados con la investigación que vamos a desarrollar en este doctorado en educación. Entonces, en esa primera referencia de 2025, Rico y Alonso analizó cómo en Bogotá, la capital del país de Colombia, el emprendimiento escolar sigue siendo más un cumplimiento normativo que una experiencia formativa real. En 2021 también desarrolló en compañía de Cárdenas un estudio donde presentan la mirada crítica de docentes sobre la implementación de emprendimiento, señalando vacíos curriculares y pedagógicos. Por otra parte, cuando Rico también incluyeron en otra investigación al señor Montoya en 2022 y destacan la falta de formación especializada de los docentes como uno de los principales obstáculos, ¿no? En esa ejecución de la media técnica. También tenemos a Mica Melo de 2024, que estudia los retos de la educación básica y media en Colombia para fomentar la cultura empresarial y resaltar las desigualdades entre instituciones urbanas y rurales. Por otra parte, Echeverry, Herrera y Fajardo 2024 realizan una revisión de experiencias educativas que muestran la carencia de recursos, capital semilla y redes de mercado como barreras para sostenibilidad de proyectos productivos escolares. Que ese es otro gran reto, ¿no? Yo creo que la parte de esos proyectos formativos y esos proyectos se quedan ahí en las instituciones educativas, se hizo la feria, pero no trascienden, ¿cierto? Quizás porque no responden a las realidades económicas de las diferentes regiones. Por otra parte, Aldana, Castillo y Gil en 2019 también investigaron sobre los docentes universitarios y concluyen que es necesario desarrollar competencias emprendedoras desde el pregrado para garantizar el impacto en la educación media.
Con respecto a las categorías, tenemos la pertinencia curricular, las competencias laborales y emprendedoras, la percepción de actores y el contexto territorial, ¿no? Creo que son categorías bastante válidas. ¿Será que son pertinentes o sea, lo que está establecido en los colegios con los proyectos educativos institucionales para la formación en emprendimiento y específicamente en las medias técnicas, que son diversas, ¿no? Hay medias técnicas que son en la parte agropecuaria, pero hay otras instituciones que la tienen en la parte deportiva y hay otras instituciones que la tienen en la parte microempresarial. Entonces hay que revisar esa pertinencia curricular. También esas competencias laborales y emprendedoras que se ajusten a la realidad y al mercado, a la oferta del mercado y cómo los estudiantes salen y pueden emprender o salen y se pueden adaptar fácilmente a las dinámicas del mercado. Entonces ese es también otro reto que tenemos ahí, desarrollar esas competencias necesarias para que ellos, digamos que se adapten a esa nueva realidad cuando salen de los colegios, ¿cierto? La percepción de los actores, qué percepción por supuesto tienen aquellos que han participado en esta formación sobre cómo se puede mejorar, ¿no? Por otra parte, tenemos el contexto territorial, las regiones hay que revisarlas y hay que revisar en qué somos buenos en las regiones para poder orientar buenos proyectos que estén relacionados con el tema del desarrollo económico local, ¿no? La fundamentación legal, pues tenemos la ley 115 del 94, que es la Ley General de Educación, la ley 1014 de 2006, que es el fomento de la cultura de emprendimiento, la ley 2069 de 2020, que es la ley de emprendimiento, y los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional sobre la articulación entre la educación media superior y el sector productivo. Con respecto al marco metodológico, el diseño de la investigación es cualitativo, crítico, interpretativo. Vamos a hacer análisis comparativos y el estudio de casos múltiples, que en este caso son las tres instituciones educativas. El paradigma, enfoque y método. En cuanto al paradigma, tenemos al sociocrítico. En cuanto al enfoque, tenemos el cualitativo, descriptivo, comparativo. Y el método es el estudio de casos comparativos. La técnica e instrumentos, tenemos encuestas, entrevistas, grupos focales, análisis documental, matriz de contraste. Y el contexto poblacional, pues lógicamente son los estudiantes de 10 y 11, que son los estudiantes de la media técnica, los egresados de los 2 últimos años, que estimo que son los que tenemos, con los que tenemos mayor contacto y son las personas que nos pueden aterrizar un poco más a la realidad de lo que se requiere en la media técnica. Docentes de la media técnica que siempre han estado ahí, que son las personas que están formando a los estudiantes, los directivos docentes que pues aportan su mirada desde la parte directiva, desde esa parte administrativa, no la misional, y lógicamente los padres de familia. Eh, Aquí está un cronograma tentativo, ¿no? Donde planteamos una planeación y una revisión documental que estimamos que demoramos 3 meses o demoro 3 meses en ese proceso, el trabajo de campo que serían 6 meses, que pues la aplicación de encuestas, la realización de las entrevistas y todo lo que se requiere. Tenemos otros 4 meses siguientes que son del análisis de la información y tenemos después la construcción teórica y la propuesta que estimamos que demoramos 4 meses también y la redacción y socialización de resultados que son 3 meses adicionales, ¿cierto? Con estos tiempos considero y estimo de que podemos desarrollar una buena tesis doctoral y podemos llegar al objetivo planteado. Aquí tenemos las referencias que les estuve mencionando anteriormente y espero que haya sido lo suficientemente clara mi intención de tesis doctoral. Muchísimas gracias.